¿Qué hiciste el fin de semana? Me llevé la Tacoma por un camino desconocido en el bosque y llegué a un campamento escondido al que solo podía llegar con ella. ¡Qué bien! Yo enganché el bote a la Tundra y me fui al lago. Lo remolcó como toda una pro. ¿Te mencioné que también fui a escalar rocas gracias al Crow Control de la Tacoma? Parece que los dos tuvimos un fin de semana divertido. El mío fue mejor. La Toyota Tundra y Tacoma están hechas para todo tipo de diversión. Maneja una camioneta Toyota en tu concesionario más cercano y visita toyota.com hoy mismo. Toyota, vayamos juntos. La disponibilidad de características varía según el modelo. Consulta toyota.com para más detalles. Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va el calor? ¿Cómo va todo? A ver. No, por estas tierras muy bien. ¿Sí? Por estas tierras muy bien, la verdad, que te diga. Bueno, pues qué afortunada eres. Sí. ¿Qué te cuentas? Déjame, a ver, ¿qué? Déjame que una fe de errores venga, antes de vamos. nada, ¿eh? O sea, un cachete para mí y para mi cuerpo serrano. El otro día, cuando hablamos de la creación de la Cruz Roja, la semana pasada, Sí. dije que la cruz era desacertada, me lo sigue pareciendo, por ser un símbolo religioso, pero la verdad es que no se eligió como logotipo por ser un símbolo religioso. La Cruz Roja es en realidad la bandera suiza con los colores invertidos. Ya, que es una cruz. Que es una cruz, Vale. sí. Y en honor, pero se hizo así en honor de su creador, que era suizo. Pero bueno, la verdad es que como la bandera suiza tiene una cruz cristiana, sigue siendo molesta para otros y por eso hubo que crear la media luna roja, o mejor el cristal rojo, que no molesta a nadie. Pero bueno, dicho lo cual, fe de errores, ¿eh? Muy Cosa bien, mía. pues fe de ratas confirmada. ¿Vamos al lío de hoy? Mira, Sí. hay una película de hace 31 para ser más exactos, que seguro que muchos oyentes recordarán, sobre todo por una canción de su banda sonora. Yo creo que nos suena, ¿verdad? Y no solo esta, porque la peli tenía un montón de buenas canciones porque había mucha fiesta y había que bailar. La película en cuestión se tituló Cuatro bodas y un funeral. Se puede recuperar, ¿eh? Porque yo creo que envejeció bastante bien. Es una comedia romanticona, pero que funciona. Y me he acordado de ella porque hoy, en este Acontece que no es poco, sentamos las bases no de una comedia, sino de un drama histórico. Pero el título sería muy parecido. Una boda y un funeral. Empate. Una boda y un funeral. La de las cuatro bodas divertidísimas. Sí, a mí me gustó Se pasa mucho. toda la película corriendo de un sitio para otro. Sí, y llegando tarde a los sitios. Sí, además me acuerdo, perdón, pero siempre decía coño, que siempre corriendo de un sitio a otro. Pues verás, es que repasando en mi archivo los centenares de asuntos que hemos tratado en esta sección de mamarrachadas varias históricas, y digo centenares por no decir más de 2000. Llevamos muchos ya, ¿eh? Sí. Joder, qué bien. Me encuentro con cosas muy interesantes que a veces se han quedado a medias o que prometí retomar para completarlas. Y lo que pasa es que luego me lío más que la pata un romano y no retomo. Y en este final de temporada voy a reparar en algunos asuntos, o a refrescarlos porque tenían chicha interesante. A ver. El de hoy, por ejemplo, que además nos va a dar para enlazar varios asuntos y que dará para 2 o 3 acontecidos más. De estos que a muchos oyentes les gusta, me lo dicen varios, escuchar seguidos al final de la semana cuando están haciendo salmorejo o marmitaco. Entonces los ponen todos fijos ahí o dándole a la bici, da igual. El 30 de junio de 1559 se estaban celebrando en París una serie de actos de lo más vistosos por la boda de la niña Isabel de Valois, de 13 años, hija del rey de Francia, Enrique II, y que ni siquiera la niña había tenido su primera menstruación, y la iban a casar con el señor mayor Felipe II, que tenía 32. Y no sé si alguien en estos momentos está con eso del presentismo y con que no se puede criticar lo que se hacía en el siglo XVI, porque entonces estaba bien hecho, porque era lo que se hacía, pues yo con todo mi cariño se ruego que se vayan a pastar. La boda de la niña con el señor Felipe II se había celebrado por poderes unos días antes de aquel 30 de junio en la Catedral de Notre Dame.
porque como eran acuerdos mercantiles, pues no hacía falta que fuera el novio a casarse. Él iba su agente, que fue el duque de Alba, y listo, ya está. Y en las celebraciones tampoco estaba el novio. Solo había representantes españoles y luego los franceses, que estaban tan contentos ellos porque habían colocado a la niña. Pero aquello acabó en desastre. La boda acabó en un funeral. ¿Qué hiciste el fin de semana? Me llevé a la Tacoma por un camino desconocido en el bosque y llegué a un campamento escondido al que solo podía llegar con ella. ¡Qué bien! Yo enganché el bote a la Tundra y me fui al lago. Lo remolcó como toda una pro. ¿Te mencioné que también fui a escalar rocas gracias al Crow Control de la Tacoma? Parece que los dos tuvimos un fin de semana divertido. El mío fue mejor. La Toyota Tundra y Tacoma están hechas para todo tipo de diversión. Maneja una camioneta Toyota en tu concesionario más cercano y visita toyota.com hoy mismo. Toyota, vayamos juntos. La disponibilidad de características varía según el modelo. Consulta toyota.com para más detalles. Hoy es un día que jamás podré olvidar. La gente se arrodilla y mira. Hoy es mi funeral. Yo no quiero que me traigan ramos. Lo que quiero es que no me coman los gusanos. Oye, por lo que recuerdo de otras ocasiones en las que hemos hablado un poquito de esto, el funeral fue por el padre de la novia, ¿no? O sea, Sí, por el por el suegro de Felipe II. Exactamente, por Vale. el padre, por el suegro, por Enrique II. El suegro de Felipe II era Enrique II. Se apellidaban igual, mira tú. La celebración de aquella boda acabó como el Rosario de la Aurora, porque entre los actos festivos estuvo la celebración de un torneo que era lo que más les divertía por aquel entonces. Era una especie de deporte a caballo y con lanza o con espada, pero solo para una élite, porque los pobres no tenían ni para caballo ni para lanza, tenían que conformarse con jugar a las chapas. Se volvió un deporte tan elitista que solo se celebraba para disfrute de la aristocracia. Llegó un momento en que para participar en un torneo un caballero tenía que acreditar ser descendiente de caballero y a veces los descendientes se sentían casi en la obligación de continuar la tradición familiar de la justa, que esto también les pasa mucho a los de la Guardia Civil, que deja mi padre la Guardia Civil, yo también, bueno, pues no hace falta, tranquilizaos. Pero claro, ocurre que ser hijo de Messi no te asegura jugar como Messi. No. No, para nada. Con lo cual los descendientes de grandes estrellas de los torneos tenían que meterse a caballeros casi por obligación y como eran muy mantas, los tumbaban o morían a la primera de cambio. Llegaron a desaparecer dinastías enteras por meterse a caballeros sin saber y bueno, porque cascaban en estas justas. Un señor con ojos rojos interpreta muy bien su papel. Pobre chico, vaya desgracia. Dios sabía de él. Oye, ¿y cuándo empezó a ponerse de moda esto de los torneos? ¿De qué siglo estamos hablando? Pues se empiezan a poner de moda siglo XI, XII, muy medieval todo. Los torneos fueron el gran espectáculo desde la edad media, pues desde la edad media hasta todavía mediados del siglo XVI, cuando se acabó este gusto por ellos, porque precisamente con la muerte del rey de Francia, Enrique II, terminó la época de esplendor de este entretenimiento. Ahí comenzó la decadencia. Los torneos dejaban tantos heridos, Claro, lisiados y tantos muertos que los sujetos dirigentes de la secta cristiana al principio condenaron que se celebraran y amenazaban con gilipolleces de estas descomuniones y tal, y con prohibir el enterramiento en tierra sagrada. Bueno, pues vainas de los católicos que se toman en serio porque son sencillos. A la multinacional le importaba un pito en realidad que muriera o no muriera gente, o como decían ellos, la pérdida de almas. Lo que les cabreaba a los curas es que esos bríos y esos caballeros se malgastaran en torneos en vez de en Tierra Santa, porque estábamos en plenas cruzadas y necesitaban a todos esos hombres al servicio de sus intereses guerreros, no perdiendo el tiempo montando a caballo y jugando con lanzas. Con el tiempo es cierto que rectificaron porque en la iglesia vieron que mejor que condenar lo que había que hacer era utilizar los torneos para reclutar a buenos cruzados. Un casting, Claro, era como, ¿cómo se llama eso? Los observadores. Sí, los ojeadores, sí. Ojeadores estos que van a captar a los mejores, bueno, pues también iban a captar a los mejores para la cantera en los torneos. Y además de un espectáculo,
esto de los torneos se convirtió en el ideal del amor cortés. También tenía mucho que ver. Por un lado era un show de valientes machos midiendo sus fuerzas y sus habilidades, y por otro era una exhibición ante las damas para ligárselas o para defender su honor o simplemente para presumir ante ellas. Mira cómo cojo la lanza, chati. Bueno, el espectáculo de los torneos fue creciendo de tal manera que se levantaban impresionantes escenarios y los caballeros salían a batirse y a pavonearse luego como si fueran un Balón de Oro. Oye, ¿y estos torneos se organizaban, digamos, por ahí por Europa o también se daban espectáculos de este tipo por estas tierras? Esto era como el fútbol, esto es un espectáculo internacional, era internacional, aquí también. Incluso podían quedar, por poner un caso, aquí para pegarse caballeros de otros lugares. Como cuando se juega un partido grande, un Francia-Inglaterra, pero juegan en Sevilla. Sí. Pues lo mismo podían hacer. Hay un caso concreto, en 1386 hubo un famosísimo torneo en Betanzos, en Coruña, la famosa justa de Betanzos, en donde quedaron para ver quién era más machote el duque de Exeter, John Holland, que era un inglés, y un francés con muchas R's, que se llamaba Regnault de Rouen. Regnault de Rouen. Y todo porque este pollo francés lleno de R's, que fue el que propuso el torneo en nombre del amor y de su dama, invitó al de Exeter a librar 3 lances de lanzas a caballo, 3 de espada, 3 de daga y 3 de hacha. Joder, ¿y por qué no había más? Porque no había más, pero vamos. Lanza, espada, daga y hacha. Sí. Fíjate que sorprendentemente salieron todos ilesos. Se lo pasaron en grande y al final del día cenaron todos juntos. Pero hubo otro torneo, porque esto era un entretenimiento, pero hubo otro torneo años después, en junio de 1428, en Valladolid, que esto ya tuvo una puesta en escena, vamos, que esto ya sí que fue como una final de la Champions. Montaron un teatro en la Plaza Mayor de Valladolid, donde se iban a celebrar las justas, con una escenografía que consistía en una enorme torre de madera rodeada de otras 12 torres más pequeñas. Bueno, cuando ya estaba todo el mundo ahí situado y expectante, apareció en la torre más grande el rey de Castilla, Juan II. Para situarlo, este es el padre de la golpista y pecadora Isabel la Católica. Bueno, pues apareció Juan II disfrazado de Dios. De Dios, con un par de dioses, con túnica celestial y yo me imagino, no sé si con un ojo dentro de un triángulo encima de la cabeza o yo qué sé, pero algo que le hiciera parecer Dios. Y en cada una de las 12 torres aparecieron otros tantos señores disfrazados de los 12 apóstoles, entre los aplausos del vulgo. O sea, por seguir con el paralelismo del fútbol, está claro que los caballeros estos de los torneos eran entonces como las estrellas del fútbol de hoy, ¿no? Sí, Una cosa parecida. Sí, eran estrellones. O como eran también los gladiadores en Roma, o los aurigas de las cuadrigas, que a mí el cuerpo siempre me pide decir aurigas y cuadrigas. Sí, a mí también. Y sí, es verdad. Pero no lo sé. Pero no. Pues no, los aurigas de las cuadrigas. O sea, que eran los pilotos de carreras, de las carreras de carros con caballos. Todas las épocas necesitan sus ídolos y gente a la que pedir autógrafos. Si ahora los chavales tienen ilusión por ser futbolistas, antes querían ser caballeros para batirse en torneos y ganar fortuna y ganar posición social. Felipe de Navarra, uno que fue rey consorte muy antiguo, dijo que había que invertir la juventud en trabajar para conseguir honor, reconocimiento por el valor y para adquirir posesiones temporales y riqueza mediante la que vivir honorablemente. Y todo esto la verdad es que lo facilitaban los torneos. Hace pocos años, yo también te digo, nuestros mayores nos decían que la juventud había que invertir en una carrera universitaria para conseguir lo mismo que decía el navarro en el siglo XIV. Yo creo que ahora para conseguir honor, valor y riqueza hay que hacerse fontanero. Eso es lo más seguro. Pero es cierto que en los siglos XII al XV el prestigio te lo daban los torneos.
No haría falta describir cómo era el campo de juego de las justas, porque lo hemos visto en las pelis más de una. Pero por si acaso, recuerda un poco cómo era esto, va. A ver, yo no sé si tú lo has visto o si lo han visto los oyentes. La peli El último duelo. De Ridley Scott, sí. Ben Affleck, Matt Damon, tal. Bueno, aunque en este caso no fue una justa por diversión, sino por lo que se llamaba entonces juicio por combates. Eso fue un hecho real, lo que se cuenta en esa película. Bueno, pues la gente se ponía en las gradas, siempre con un palco donde se colocaba la autoridad o el rey o el duque o quien correspondiera, y abajo había un recorrido a lo largo en línea recta, pues a veces separado en su mitad por una barrera que podía ser una tela para que los caballos no se cruzaran. Un caballero se ponía en un extremo, el otro se ponía en la otra punta y arrancaban uno hacia el otro lanza en ristre. Se trataba de romper la lanza contra el contrincante o descabalgarlo o hacer que perdiera el yelmo, el casco, por el golpe o dar con la lanza en determinados puntos de la armadura. Pues es que esto dependía de la modalidad. Claro. La justa no acababa a veces por derribar al contrario, porque luego podían continuar con espadas pie a tierra. ¿Y las armas cómo eran, Nieves? Pues cuando combatían por puro espectáculo, no porque estuvieran embroncados, como es en el caso del último duelo, las armas no podían ser letales. Las lanzas eran huecas, hechas con madera poco resistentes para que se rompieran enseguida, y además tenían una bola en la punta. Y las espadas no cortaban ni pinchaban, se llamaban espadas corteses o graciosas, porque si el que la usaba no tenía mala leche, no hacían pupa. Yeah. Y además los caballeros iban protegidos en las justas con muy buenas armaduras, 30 o 40 kilos de armadura que protegía especialmente las partes más expuestas en el impacto, la cabeza, el hombro izquierdo, que era donde apuntaban todos. Bueno, y dicho todo esto, ya podremos seguir con lo que se supone íbamos a contar hoy, que no hemos contado. Que no hemos contado todavía. El torneo en el que el rey de Francia, Enrique II, se metió donde no debía y a pegarse sin saber cómo tenía que pegarse, y a que aquellos festejos por la boda de su hija, la niña Isabel de Valois, con el señor mayor rey Felipe II de España, acabara en un funeral. Mañana o cuando sea más. Mañana. Mañana. Nada, Nieves, hasta mañana. Hasta mañana, Carla. Que no gracias. se nos pase contarlo mañana, ¿eh? No. Venga. Un beso. Un beso. Chao, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¿Qué hiciste el fin de semana? Me llevé la Tacoma por un camino desconocido en el bosque y llegué a un campamento escondido al que solo podía llegar con ella. ¡Qué bien! Yo enganché el bote a la Tundra y me fui al lago. Lo remolcó como toda una pro. ¿Te mencioné que también fui a escalar rocas gracias al Crawl Control de la Tacoma? Parece que los dos tuvimos un fin de semana divertido. El mío fue mejor. La Toyota Tundra y Tacoma están hechas para todo tipo de diversión. Maneja una camioneta Toyota en tu concesionario más cercano y visita toyota.com hoy mismo. Toyota, vayamos juntos. La disponibilidad de características varía según el modelo. Consulta toyota.com para más detalles.